Me dijeron que debía vivir con menos comodidades, pero la verdad es más simple. Solo querían vivir más cómodamente a costa mía, y la noche que me desinvitaron a la cena de mi propio hijo, finalmente entendí que la comodidad no era el problema. El respeto lo era. Estaba de pie frente a la casa de Javier bajo la suave luz del atardecer, alisando las mangas de mi Rebeca como una chica nerviosa, no una mujer de 72 años que había pasado toda una vida manteniendo las cosas unidas. Él me había pedido que viniera a las 7 en punto para una pequeña cena familiar. Sus palabras, no las mías. Incluso, había horneado el bizcocho de limón que le gustaba de niño, la única receta que me pidió que guardara a salvo, pero en el momento en que subí al porche, la puerta se abrió apenas una rendija. Apareció primero el rostro de Elena. Su sonrisa era fina, cortés, la forma en que una recepcionista saluda a alguien a quien no tiene nada que ofrecer. «Oh, Carmen», dijo, «creo que Javier olvidó decírselo. Esta noche no es el momento ideal». Antes de que pudiera contestar, Javier se adelantó. Mi hijo, más alto que yo, más ancho, con ese reloj nuevo que yo había pagado. Aunque hacía tiempo que había dejado de recordar cosas así, «Mamá», empezó él, con la voz baja, «queremos que esta noche sea algo pequeño. Solo algunos colegas y amigos. Podría ser incómodo para usted». Hubo una pausa extraña entonces, como si incluso él escuchara lo que acababa de decir. Incómodo para mí, en la casa de mi hijo, la casa cuya entrada yo había financiado, la casa que me recordaban regularmente, que debía estar agradecida de visitar. Abracé el bizcocho más fuerte contra mi pecho, el cálido olor a limón y azúcar ascendiendo entre nosotros. Pensé que me había invitado, dije en voz baja. Lo sé, respondió, desviando la mirada a cualquier parte menos a la mía. Pero Elena siente que el grupo de esta noche es un poco elevado, como si yo fuera tierra bajo sus zapatos lustrosos. Elena se cruzó de brazos, ladeando la barbilla con esa pose suya ensayada, esa que decía que ella creía haberse elevado por encima de sus propios orígenes mucho antes de que compraran esta casa. Será mejor si se salta esta, dijo. Ya sabe cómo funcionan las apariencias. Sentí algo en mi pecho, no rompiéndose, aún no, pero moviéndose. Una grieta silenciosa, como una tabla vieja bajo demasiado peso. No me querían dentro, a mí, que había cubierto sus emergencias, la matrícula de sus hijos, sus cuotas hipotecarias atrasadas, sus vacaciones, sus pequeños gastos inesperados. A mí, que todavía pagaba la mitad de lo que llamaban sus ajustes necesarios del estilo de vida. Tomé una respiración lenta, lo más firme que pude. Ya veo. El bizcocho se sintió pesado en mis manos, de pronto estúpido. No se lo ofrecí, no se lo entregué para que fuera olvidado en algún rincón de su cocina inmaculada. Simplemente me retiré. Javier exhaló como si le hubiera resuelto un problema. Haremos otra cena pronto. Algo más sencillo, significando yo, Elena añadió. Sí. Algo más apropiado. Ahí estaba, la palabra, apropiado. Como si yo fuera un mueble anticuado con el que no sabían qué hacer. Bueno, dije, disfruten de su velada, ustedes dos. Me di la vuelta antes de que pudieran contestar. Caminé de vuelta por el sendero lentamente, de la forma en que los huesos viejos insisten en moverse. La luz del porche se apagó con un clic detrás de mí, antes de que llegara al camino de entrada. Ni siquiera una sombra me dejaron para seguir a casa. En mi coche, me senté por un largo momento con el bizcocho de limón en mi regazo. Los coches pasaban, las luces del porche se encendían en otras casas, en algún lugar lejano. Alguien se reía, pero no aquí, no para mí. Encendí el motor. Mis manos temblaron solo una vez cuando me di cuenta de la verdad que me había negado a nombrar durante años. No solo me desinvitaron a una cena, me desinvitaron de mi propio lugar en sus vidas. Vive con menos comodidades, me dijo Elena una vez con esa misma sonrisa fina, como si le debiera algo, como si mi comodidad alguna vez hubiera sido el problema. Conduciendo a casa a través de la luz moribunda del atardecer, sentí una certeza silenciosa y desconocida instalarse en mí como una piedra en el fondo de un lago. Si me querían fuera de su comodidad, muy bien, pero no tenían idea de cuánto de esa comodidad provenía de mí.
y con qué facilidad podría desaparecer. Cuando llegué a casa esa noche, no encendí las luces, caminé por las habitaciones familiares de memoria, el pasillo estrecho, la pequeña cocina con su refrigerador zumbando, el sillón junto a la ventana, donde había pasado tantas tardes, cosiendo pequeños desgarros en la ropa de otras personas, e ignorando los desgarros más grandes en mi propia vida. El bizcocho de limón todavía estaba en mi bolso, lo puse sobre la encimera, intacto, de la misma manera que Javier me había dejado intacta en su umbral. El silencio dentro de mi casa se sintió diferente esta noche. No pacífico, no solitario, algo más afilado, algo que me hizo abrir el cajón donde guardaba todos los papeles importantes de los últimos 15 años. El cajón se atascó, siempre lo hacía, quejándose como una anciana a la que se le pide que se doble demasiado. Tiré más fuerte hasta que cedió, y reveló lo que ya sabía que estaba allí. La carpeta gruesa marcada, gastos familiares, una etiqueta tonta. En realidad, porque los gastos pertenecían a un solo miembro de esta familia, yo. Levanté la carpeta con cuidado. Mis manos no funcionan tan suavemente como antes, pero siempre me he mantenido precisa, organizada. Incluso el dolor a lo largo de los años, lo apilé en pulcros montoncitos. La primera página era una copia de un cheque antiguo, 10,000 euros, para la transición temporal de carrera de Javier. Recordaba ese año, dijo que necesitaba espacio, tiempo, aire, para construir algo significativo. Le di ese dinero con la creencia de que estaba construyendo un futuro. Simplemente no me di cuenta de que no me incluiría a mí. Siguiente página, 600 euros para el guardarropa profesional de Elena. Todavía podía escuchar su voz. Es importante para mi credibilidad, Carmen. Los clientes juzgan las apariencias. Quizás tenía razón. Ella había juzgado la mía con bastante frecuencia. Luego vinieron los pagos del seguro médico, las cuotas escolares, las reparaciones del coche, los meses en que había llegado una factura inesperada, siempre urgente, siempre requiriendo que interviniera en silencio sin quejarme. Pasé página tras página, un lento desfile de números marchando ante mis ojos, 118 pagos activos. Los había contado una vez por curiosidad, luego comencé a evitar contarlos de nuevo, porque la verdad se había sentido demasiado pesada. Hipoteca, servicios públicos, seguro, tutorías, suscripciones, membresías de gimnasio, incluso el servicio de jardinería que recortaba sus setos cada 2 semanas. También pagué por eso. Aparentemente, incluso sus arbustos vivían más cómodamente que yo. Me senté a la mesa de la cocina, la carpeta extendida como una confesión, y por primera vez en años, me hice una pregunta que nunca me había atrevido a hacer. ¿Cuándo había dejado mi apoyo de ser amor para convertirse en expectativa? Quizás el cambio había sido gradual, una pendiente suave en lugar de un acantilado, fácil de deslizar sin darse cuenta. Después de que Antonio murió, me esforcé tanto por mantener a todos unidos, por ser útil, necesitada, necesaria. Pensé que ser generosa era lo mismo que ser apreciada. Pero la verdad estaba aquí frente a mí, tinta sobre papel. No veían mi entrega como amor, la veían como deber. Quizás por eso Elena hablaba de mi comodidad con tanta crueldad casual. En su mente, mi dinero era simplemente un río que fluía a través de su casa, y mi comodidad, mi privacidad, mi dignidad, eran piedras a lo largo de la orilla que a ella no le importaba pisar. Cerré la carpeta suavemente, como si fuera algo frágil. No lo era. Yo lo era. Me levanté y caminé hacia el armario del pasillo trasero, el que guardaba abrigos viejos y recuerdos que nadie más quería. En el estante superior, en una caja de zapatos descolorida, encontré las cartas que Javier me había enviado hace años, antes de Elena, antes de la distancia, antes de que el derecho creciera como una vid entre nosotros. Eran cartas cálidas entonces, agradecidas, curiosas, llenas de promesas. Promesas que él había olvidado hace tiempo. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo la caja, dejando que mis dedos reposaran sobre el cartón. No lloré. A mi edad, las lágrimas ya no vienen fácilmente, o tal vez es que he aprendido a mantenerlas donde nadie puede aprovecharse de ellas. En cambio,
Susurré la verdad en la habitación silenciosa, solo para escucharla en voz alta. No me aman. Aman lo que proporciono. Las palabras no me destrozaron como lo habrían hecho antes. Se asentaron dentro de mí como polvo que se asienta, tranquilas, finales. Un pequeño clic sonó desde la cocina, el refrigerador encendiéndose, lo único en esta casa que dependía de mí, y me devolvía algo. Me levanté lentamente, y puse la carpeta sobre la mesa. Aún no estaba lista para decisiones, no del todo, pero por primera vez, la idea cruzó mi mente sin miedo. ¿Qué pasaría si dejara de pagar? ¿Qué pasaría si su comodidad terminara antes que la mía? Apagué la luz de la cocina, dejando la carpeta abierta como una puerta a algo nuevo. Mañana, pensé, mañana, contaría cada pago, y decidiría quién merecía verdaderamente algo de mí. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer, como suelen hacerlo los huesos viejos, no de repente, sino con una conciencia lenta, como si el cuerpo estuviera recordando algo que la mente aún no había captado. Me quedé allí un rato, mirando el suave contorno del techo, escuchando a la casa respirar. Es una casa vieja como yo, con sus crujidos y suspiros, pero nunca me ha traicionado. Para cuando llegué a la cocina, el cielo exterior había pasado de carbón a ceniza. La carpeta todavía estaba abierta sobre la mesa como esperándome. Casi la cierro por costumbre, pero algo en mí se resistió al viejo ritmo, ese en el que yo limpiaba el desorden primero y cuestionaba el dolor al final. En cambio, me senté y acerqué la carpeta. Comencé a contar lentamente, con cuidado, línea por línea, como solía conciliar libros de contabilidad en mis días de contadora: hipoteca, seguro, gas, electricidad, préstamos estudiantiles, pagos de coche, servicios de streaming, una entrega mensual de vitaminas para Elena, una membresía de peluquería para su perro, un perro al que nunca se me había permitido acariciar en el interior. Cada pocos minutos, me detenía, frotaba mi pulgar a lo largo del borde del papel y susurraba el número por lo bajo: 27, 54, 91, 118, 118 canales, a través de los cuales mi vida fluía hacia la suya. A los 72, la gente asume que no entiendes los números, pero yo siempre los entendí. Y estos números contaban una historia mucho más honesta que cualquier cosa que mi hijo o nuera me hubieran dicho en años. Cuando terminé, mantuve mi mano sobre la pila, anclándome, la forma en que sostienes el brazo de una silla antes de levantarte. No necesité volver a contar. El total no era un error. Por un momento, escuché la voz de Elena en mi mente, tan claramente, que sentí como si estuviera sentada frente a mí. Vive con más comodidades de las que debería a su edad. Sentí que mi mandíbula se tensaba. Algo raro en mí. Mi rostro suele ser suave, cansado, paciente. Pero esa mañana, algo dentro de mí se movió como una puerta que se desbloquea después de años de óxido. Cómodamente, su palabra, no la mía. Vivo en una casa vieja con platos que no combinan y un coche que traquetea con el frío. Mis muebles son más viejos que el matrimonio de Javier. Mi ropa me dura décadas porque yo misma la remiendo cuando las costuras ceden, y mi única indulgencia es una marca mejor de té que compro cuando está en oferta. Si esto es comodidad, entonces ¿qué era su vida, sus vacaciones, sus renovaciones, sus lujos disfrazados de necesidades? Me levanté para calentar agua para el té, pero mi mano se desvió hacia la ventana, al otro lado de la calle tranquila. La casa del vecino brillaba con una cálida luz amarilla. Una pareja joven vivía allí ahora. Me saludaban a veces, parecían amables, pero incluso con la amabilidad, he aprendido a tener cuidado. No puedes gastarla, y no puedes comerla, y ciertamente no puedes contar con ella cuando necesitas que alguien te sostenga la mano en el hospital. El hervidor hizo clic. Vertí agua caliente en mi taza, el vapor flotando hacia arriba como un suspiro. Cuando me senté de nuevo, mi espalda crujió suavemente. El recordatorio del cuerpo de que el tiempo se mueve estemos listos o no. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Elena: Javier y yo hablamos anoche. Creemos que es mejor que no venga sin avisar nunca más. Sin avisar, me habían invitado y luego despedido. Ahora me estaban rebautizando como una intrusa.
Otro mensaje siguió inmediatamente, como si estuviera asestando un golpe, y luego la explicación. Estamos bajo mucho estrés. Por favor, deje de poner las cosas incómodas. Incómodas. Esa palabra de nuevo, como si mi simple existencia causara tensión en las vigas de su casita perfecta. No contesté. No porque no tuviera palabras, tenía muchas. Pero porque no habrían cambiado nada, nunca lo hacían. En cambio, giré la carpeta hacia mí de nuevo. Y esta vez, no solo vi transacciones, vi algo más. Algo que no me había permitido reconocer, evidencia, prueba de un patrón, un registro de un amor unidireccional. Hay un momento en la vida de toda mujer en el que el silencio se siente más pesado que la verdad. El mío llegó con el sol de la mañana. Empujé la carpeta a un lado y busqué un cuaderno que no había usado en años. La cubierta estaba desgastada, las páginas ligeramente amarillas, pero aún se abría fácilmente, a diferencia de tantas conversaciones en mi familia. En la parte superior de la primera página limpia, con una mano más firme de lo que esperaba, escribí: lo que doy, lo que pierdo, lo que guardo. Debajo, enumeré 3 columnas. La primera se llenó rápidamente: dinero, tiempo, presencia, perdón. Las segundas 2, dignidad, descanso, mi propia comodidad, mi paz. La tercera se mantuvo casi vacía. Ese vacío fue el primer momento honesto que tuve conmigo misma en mucho tiempo. Cerré el cuaderno suavemente. La cocina se sintió más fría de repente. O tal vez solo estaba notando el escalofrío que había estado allí todo el tiempo. Aún no sabía qué haría, no del todo, no en voz alta, pero sentí que algo echaba raíces dentro de mí, pequeño, firme, inconfundible, un comienzo. Y los comienzos a mi edad no deben ser desperdiciados. Clara apareció esa tarde sin avisar. Aunque con ella, la palabra nunca llevaba el aguijón que llevaba cuando Elena la usaba, con Clara, sin avisar significaba lo opuesto a la intrusión. Significaba que alguien todavía recordaba que yo existía sin necesitar algo de mí. Escuché sus pasos en el porche antes de verla, más ligeros que los de Javier, más rápidos que los de Elena, siempre un poco apresurados, como si la vida la urgiera hacia adelante más rápido de lo que sus pensamientos podían alcanzar. Cuando abrí la puerta, estaba allí agarrando una pila de libros de texto contra su pecho, las mejillas sonrojadas por el frío. «Abuela», dijo, y su rostro se suavizó con alivio. «Gracias a Dios que estás en casa», como si corriera maratones en mi tiempo libre, contesté con una sonrisa, haciéndome a un lado para dejarla entrar. Se rió. Una risa real y cálida, del tipo que llena una habitación sin pedir permiso. Había olvidado lo bien que suena la risa cuando no está pulida para una audiencia. Clara se quitó los zapatos, de la misma manera que lo había hecho desde que tenía 12 años, cuando decidió que la cortesía de adulto era demasiado rígida y que mi casa no merecía ninguna actuación. Siempre decía que mi casa se sentía como un refugio, un lugar donde nadie juzgaba su cola de caballo desordenada o su esmalte de uñas saltado. Me siguió hasta la cocina y se sentó a la mesa, dejando caer sus libros con un suave golpe sordo. «Te traje magdalenas de plátano», dijo, levantando una pequeña bolsa de papel. «Las horneé a medianoche. No juzgues la forma, el sabor es negociable. Serví té para las 2». Y la calidez de su presencia se instaló en la habitación como la luz del sol sobre madera fría. Por un momento, simplemente la observé, su cabello atado en un nudo suelto, un lápiz metido detrás de la oreja, una mancha de tinta en el pulgar. 19 años, pero ya más sabia que sus padres, en todos los lugares que importaban. Tomó un sorbo de té y dejó la taza con cuidado deliberado antes de hablar. «Vi los mensajes», dijo suavemente. «Mamá dejó su teléfono en la encimera. No debería haber mirado, lo sé. Usted no es responsable de sus palabras», dije. Clara exhaló, sus hombros relajándose como siempre lo hacían cuando se sentía lo suficientemente segura como para ser honesta. «Estaban hablando de usted», continuó, «diciendo que se toma las cosas personalmente, que complica todo». Y mamá dijo: «Dudo». Luego me miró a los ojos. Dijo: «Debería aprender a vivir con menos porque la gente de su edad no necesita comodidades». Ahí estaba,
La frase que se había alojado dentro de mí como una astilla, mucho antes de que Clara la repitiera, escucharla de ella, suavemente, con vacilación, de alguna manera hizo que cortara más profundo. Me senté frente a ella. ¿Lo sé?, dije en voz baja. Lo he oído antes. Clara negó con la cabeza, los ojos brillando con un dolor que ni siquiera era suyo. Es cruel. Y no es verdad. Usted lo sabe, ¿verdad? No contesté de inmediato. A mi edad, la verdad tarda un momento en asentarse. Finalmente, dije, la comodidad no es algo que ganemos por ser jóvenes, es algo que merecemos por ser humanos. Ella se acercó a la mesa y tomó mi mano. Sus dedos estaban cálidos, firmes. Apretó suavemente, de la forma en que su abuelo solía apretar la mía cuando quería que sintiera su convicción en lugar de escucharla. Ellos no ven lo que usted hace, dijo Clara. Todo lo que ha pagado, todo lo que ha mantenido unido. Una sonrisa amarga levantó la esquina de mi boca. ¿Lo ven? Simplemente no quieren reconocerlo. Reconocer las cosas hace que la gente se sienta en deuda. Clara frunció el ceño, negando con la cabeza. Eso está mal. Puede que esté mal, respondí, pero es como han elegido vivir, y yo lo he permitido. Las palabras se sintieron como sacar una astilla de la piel, dolorosas pero aliviadoras una vez liberadas. Clara dejó escapar un aliento estremecido. Papá dice que está bajo presión, que tienen responsabilidades, pero no entiendo por qué el peso siempre recae en usted, porque se lo he puesto fácil, Gie. ¿Demasiado fácil? Ella miró sus manos, girando un anillo alrededor de su dedo. Odio que la traten así. Le aparté un mechón de pelo de la mejilla. No lleves mis cargas sobre tus hombros. Cariño, así es como las mujeres de nuestra familia se rompen, tratando de sostener un dolor que no es suyo. Ella asintió, pero sus ojos me dijeron que todavía lo sentía profundamente. Nos sentamos en silencio un rato. No el tipo pesado que asfixia, sino el tipo suave que mantiene unidas a dos personas sin necesidad de palabras. Finalmente, Clara habló en voz baja. Abuela, ¿qué va a hacer? La miré. Realmente la miré. A la única persona de esa familia que me visitaba porque quería, no porque necesitara algo, a la chica que venía por mis historias, no por mis ahorros, al único corazón, aún incorrupto por la conveniencia, y una tranquila determinación se instaló en mi pecho, firme como una mano presionando mi espalda. Aún no lo sé todo, dije. Pero sé lo que no puedo seguir haciendo. Clara esperó, conteniendo el aliento. No puedo seguir pagando por una vida que no deja espacio para mí en ella. Sus ojos se suavizaron. Bien. Una palabra simple, pero de ella se sintió como un permiso para reclamar los años que aún me quedaban. Terminamos nuestro té. Cuando se levantó para irse, me abrazó más fuerte de lo habitual. Su cabello olía ligeramente a champú de menta. Por un momento, me permití demorarme en ese abrazo. La calidez, la sinceridad, la rara y preciosa sensación de ser querida. Decida lo que decida, susurró Clara. Estoy con usted. La vi caminar por el sendero, con los hombros rectos, los pasos seguros, y cuando la puerta se cerró detrás de ella, la casa no se sintió vacía, se sintió lista. Apenas dormí esa noche, no por la ira que arde rápido y furiosa, ya soy demasiado vieja para fuegos que solo dejan cenizas. No, lo que me mantuvo despierta fue la claridad, una claridad tranquila y firme, como el momento en que la niebla se levanta y finalmente ves el camino por el que has estado caminando durante años. Por la mañana, había tomado mi decisión. El banco abría a las 9. Llegué a las 8:30. El aire de otoño era penetrante, trayendo el olor a hojas mojadas y algo frío debajo. Estuve de pie fuera de las puertas de cristal del Banco Comunitario Fairil. Mi aliento se empañaba débilmente en la luz. No estaba nerviosa, no exactamente, pero hay un temblor particular que viene cuando una mujer deja de ser obediente, incluso a los 72. El cuerpo recuerda lo que significa pasar de la resistencia a la acción. A las 9 en punto, las puertas se abrieron, y un joven cajero me saludó con una sonrisa educada, que no llegaba a sus ojos. No necesitaba su entusiasmo. Necesitaba a alguien que conociera la historia. La mía. ¿Está Isabel Flores?, pregunté. Sus cejas se levantaron. Claro,
Está en su oficina. Le haré saber que está aquí. Isabel había manejado mi cuenta desde que Antonio murió. Ella había estado allí cuando lo enterré, cuando vendí la casa que ya no podíamos manejar, cuando abrí la cuenta de ahorros que Javier ahora trataba como una extensión de su billetera. Ella me conocía, más importante aún. Recordaba cuando la gente todavía respetaba la edad en lugar de explotarla. Su puerta se abrió, y ella apareció con esa expresión cálida y firme que siempre llevaba. «Carmen», dijo, «qué agradable sorpresa». «No es agradable», respondí, «pero es necesaria». No hizo preguntas allí mismo en el pasillo. Simplemente se hizo a un lado, dejándome entrar en su oficina. La puerta se cerró con un clic, con una suavidad que se sintió como permiso. Me senté. Ella se sentó, y el silencio entre nosotros se instaló como un viejo amigo. «¿Qué necesita de mí?», preguntó con calma. «Necesito cancelar todos los pagos automáticos vinculados a mi cuenta», dije. «Todos ellos». Isabel parpadeó, no con juicio, sino con comprensión cuidadosa. «Es un gran cambio. Usted tiene bastantes cargos recurrentes». 118, dije. «Los conté ayer». Ella asintió lentamente. «Muy bien. Podemos suspenderlos inmediatamente. La cancelación total requerirá firmas». «Está bien». Se giró hacia su ordenador. El tecleo llenó la habitación. La observé trabajar, metodiza, precisa, sin cuestionarme ni una vez de la forma en que mi familia siempre lo hacía. Después de unos minutos, me miró. «Algunos de estos pagos son muy sustanciales, Carmen. ¿Puedo preguntar si todo está bien en casa?» «Casa». La palabra apretó algo en mi pecho. «Todo está exactamente como ha estado durante años», dije. «Y ese es el problema». Los ojos de Isabel se suavizaron. «¿Entendido?» Me sentí exhalar, no alivio, no tristeza, algo más firme. Cuando terminó, imprimió una pila de documentos y los colocó frente a mí. Las firmas se sintieron casi ceremoniales. Cada una, un silencioso reclamo de mi propia vida. Con cada trazo del bolígrafo, algo se aflojó en mis hombros, algo que había estado anudado durante demasiado tiempo. Cuando la última página estuvo lista, cerré la carpeta suavemente. «Hay una cosa más», dije. Isabel esperó. «Necesito revocar el poder notarial financiero que le di a mi hijo, por primera vez». Un destello de sorpresa cruzó su rostro. «Por supuesto, también podemos procesar eso hoy». Su profesionalidad no flaqueó, pero su voz tenía una profundidad que no había oído en años. Una especie de respeto, tal vez incluso admiración, aunque ninguna de las dos lo diría en voz alta. Mientras preparaba los documentos, dejé que mi mirada se desviara hacia la ventana detrás de su escritorio. Afuera, la calle estaba ocupada con gente viviendo sus vidas, apresurándose, revisando sus teléfonos, persiguiendo cosas que creían importantes. Y aquí estaba yo a los 72, desenrollando silenciosamente la red en la que me había atado. Cuando todo estuvo hecho, Isabel cerró la carpeta y me dio una mirada que sentí en lo más profundo de mis huesos. «Ha tomado decisiones valientes hoy», dijo suavemente. Sonreí, una sonrisa pequeña, cansada, pero real. «No, he tomado decisiones que debí tomar hace tiempo». Me acompañó hasta la puerta. Cuando salí al aire fresco de la mañana, el peso que había vivido sobre mis hombros durante años pareció levantarse, no todo a la vez, sino en grados lentos y seguros. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida me pertenecía de nuevo. La caminata desde el banco hasta mi coche se sintió diferente a como lo había hecho antes. No más libre, aún no, pero más firme. Como si cada paso me perteneciera de una manera que no lo había hecho en años. Mis manos aún temblaban ligeramente, como lo hacen después de una conversación difícil, pero por dentro sentí algo casi desconocido, determinación. Me senté al volante por un momento, dejando que la calma se instalara a mi alrededor. El mundo exterior continuó. Coches pasando, hojas rascando el pavimento, un perro ladrando en algún lugar lejano, todo moviéndose, viviendo, inconsciente de que una mujer de 72 años acababa de tirar de un solo hilo que desharía todo el tapiz de la comodidad de su familia. Todavía quedaba un recado por hacer. Conduje al centro.
pasando por la panadería que Antonio solía amar, la biblioteca donde Clara todavía estudiaba en el rincón tranquilo junto a la ventana, y la ferretería que Javier prometió hace 10 años que se haría cargo algún día, nunca lo hizo. La ambición rara vez sobrevive al trabajo duro. Me estacioné frente al edificio de ladrillo, donde se encontraba la oficina de mi abogado en el segundo piso. Ascensor viejo, alfombra más vieja, el aire con un ligero olor a polvo y café, familiar a su manera, de confianza. «Buenos días, señora Carmen», dijo la recepcionista suavemente al entrar. «¿Está disponible don Ricardo Méndez?», pregunté. Ella asintió y me condujo a su oficina. Cuando don Ricardo levantó la vista de su papeleo, sus ojos se calentaron con esa manera firme y respetuosa que tenía. Había conocido a Antonio. Había escrito nuestro primer testamento. Era una de las pocas personas en este pueblo que no me trataba como un jarrón frágil o un cupón caducado. «Carmen», dijo, levantándose para estrechar mi mano. «Ha pasado un tiempo, pase». Me senté lentamente, ajustando mi Rebeca como hacen las mujeres mayores cuando se preparan para algo significativo. «¿En qué puedo ayudarla hoy?». Su voz era tranquila, lista, paciente. «Necesito cambiar mi testamento», respondí, «y revisar el fideicomiso que planeé hace años, y me gustaría establecer uno nuevo». Él se recostó con un suave suspiro, no de resistencia, sino de comprensión. «Muy bien, cuénteme qué ha pasado». Miré mis manos por un momento. Son más viejas ahora, marcadas con líneas que no existían cuando Antonio las sostenía, pero todavía son capaces, todavía son mías. «Mi hijo», dije, eligiendo cada palabra con cuidado, «cree que mi dinero es su manta de seguridad, y he pasado demasiados años dejando que eso sea cierto». Él asintió lentamente. «Quiere proteger sus bienes de ser mal utilizados. Quiero protegerme a mí misma», corregí suavemente. «Y quiero que Clara, la única que me trata como una persona, no un recurso, herede lo que he pasado una vida construyendo». Don Ricardo juntó las manos, su expresión suavizándose. «Entonces crearemos un fideicomiso en vida, a nombre de Clara, algo seguro, algo que él no pueda tocar, y actualizaremos el testamento en consecuencia». No preguntó por qué Javier ya no merecía lo que una vez habría heredado. No preguntó qué me había dicho Elena. No preguntó cuántos pagos cancelé esta mañana, o cuántos años de humillación silenciosa había tragado. No necesitaba hacerlo. En cambio, me guió a través de las opciones: fideicomisos irrevocables, actualizaciones de beneficiarios, protecciones de activos, cláusulas de contingencia. Fue extraño lo empoderador que se sintió escuchar palabras que antes me aterrorizaban. El lenguaje legal solía recordarme la pérdida. Ahora sonaba a estructura, límites, un futuro que me pertenecía. Mientras trabajábamos en el papeleo, don Ricardo se detuvo una vez, mirándome por encima del borde de sus gafas. «No está actuando por rabia, ¿verdad, Carmen? Decisiones como estas deben venir de la claridad». Sostuve su mirada, firme y segura. «Esto no es venganza», dije, «es corrección». Él sonrió, una sonrisa lenta y aprobatoria. «Entonces está haciendo exactamente lo correcto». Pasamos casi una hora firmando formularios, confirmando detalles, poniendo en marcha ruedas que no podían deshacerse fácilmente. Cuando el papel final fue colocado frente a mí, dudé. No por duda, sino por el peso de lo que significaba. El bolígrafo se sintió frío entre mis dedos. Una firma, una línea. 40 años de sacrificio volviendo a mis manos. Escribí mi nombre. Cuando terminé, don Ricardo recogió los documentos con el cuidado de alguien que entendía la gravedad de cada página. «Ha tomado decisiones fuertes hoy», dijo en voz baja. «No fuertes», respondí, «necesarias». Me acompañó hasta la puerta, y cuando regresé al pasillo, algo dentro de mí se asentó, algo tranquilo, firme, largamente esperado. Para cuando llegué al aparcamiento, el cielo se había iluminado, el aire se sentía más ligero de lo que había estado en días. Por primera vez, no temí lo que pasaría cuando Javier y Elena se dieran cuenta de lo que había hecho. Solo temía una cosa: ¿por qué me tomó tanto tiempo empezar a elegirme a mí misma? La casa se sintió inusualmente quieta cuando regresé esa tarde, como si estuviera conteniendo la respiración junto conmigo. Dejé mi bolso en la mesa del pasillo
y me quedé allí por un momento, escuchando la calma, no la calma asustada de la incertidumbre, sino la calma firme de una mujer que finalmente ha dejado de disculparse por su propia existencia. Preparé té, el ritual familiar me ancló, el hervidor silbó, el vapor se enroscó hacia arriba, el ligero aroma a Earl Grey llenó el aire, pero incluso estas comodidades se sintieron diferentes ahora, como si estuviera probando mi propia vida por primera vez, sin las preocupaciones de otra persona disolviéndose en la taza. Mi teléfono vibró en la encimera, luego de nuevo, una serie de notificaciones iluminaron la pantalla como un frente de tormenta. Acercándose. Javier, 3 llamadas perdidas. Elena, 5 mensajes. Javier, buzón de voz. Elena, buzón de voz, chat grupal familiar, 12 sin leer. No revisé ni uno solo. Puse el teléfono boca abajo y llevé mi té a la sala de estar. Me hundí en el sillón junto a la ventana, el único lugar en esta casa que me había sostenido a través del dolor, a través del cambio, a través de cada traición silenciosa. El sol de la tarde se inclinó a través de las tablas del suelo, el polvo flotando en la luz como pequeños mundos sin rumbo. Todo parecía tranquilo, casi sereno. Dentro, algo más se agitó. No rabia, no tristeza, algo más sólido. Silencio, silencio elegido. Toda mi vida he sido entrenada para responder inmediatamente, para calmar, para arreglar, para hacer las cosas más fáciles para los demás. Incluso de niña, mi madre solía decir, Carmen es tan buena chica, nunca causa problemas. Y durante 72 años, seguí cumpliendo esa frase. Nunca causando problemas, nunca levantando la voz, nunca queriendo demasiado. Metí los pies debajo de mí, sintiendo el calor extenderse por mis piernas cansadas. Afuera, el perro de un vecino ladró, la puerta de un coche se cerró de golpe. La vida continuó, inconsciente de que una mujer dentro de esta pequeña casa acababa de, silenciosa y deliberadamente, redibujar todo el mapa de su futuro. El teléfono vibró de nuevo. Lo ignoré. En cambio, abrí el cuaderno que había comenzado el día anterior. La página donde había enumerado 3 columnas me devolvió la mirada. Lo que doy, lo que pierdo, lo que guardo. Las 2 primeras estaban llenas, la última todavía casi vacía, pero hoy agregué algo. Con una letra lenta y firme, escribí, mi paz, mi tiempo, mis elecciones. Luego cerré el cuaderno suavemente, como sellando una promesa. Otra vibración desde la cocina. Javier de nuevo. Muy probablemente, desesperado, o enojado, o ambos, lo imaginé paseando por su inmaculada cocina, la misma que ayudé a financiar, preguntándose por qué la hipoteca no había pasado, por qué los servicios públicos rebotaron de repente, por qué las tarjetas de crédito estaban siendo rechazadas. Imaginé a Elena deslizando el dedo por su teléfono, su rostro crispado por la irritación, tratando de entender por qué los pagos automáticos de sus vitaminas, sus citas de peluquería, sus cajas de suscripción, fallaron todos a la vez. Una versión más joven de mí habría sentido culpa, un nudo de preocupación, la necesidad de suavizar las cosas, pero hoy, nada, solo la suave conciencia de que el mundo finalmente estaba cambiando a la forma que debería haber tenido todo el tiempo. No los estaba castigando, simplemente me estaba retirando de un papel que nunca debería haber asumido, la columna vertebral invisible de su comodidad. Mi teléfono vibró de nuevo, más tiempo esta vez, una llamada, luego otra, luego, el sonido familiar de un mensaje de voz grabándose. Llevé la taza a mis labios y bebí lentamente. La calidez, extendiéndose por mí, como un recordatorio de quién solía ser, antes de que las necesidades de otras personas consumieran cada centímetro de mí. Miré por la ventana, viendo cómo unas pocas hojas amarillas caían al suelo, delicadas y finales. La verdad era silenciosa, pero se asentó profundamente. Entrarían en pánico, me culparían, exigirían explicaciones, pero no se debían explicaciones. Por una vez en mi vida, no estaba obligada a recoger los pedazos del descuido de otra persona. Por una vez, no tuve que rescatar a nadie. El silencio fue su propia respuesta, y a medida que pasaban las horas,
El peso que había vivido entre mis costillas durante años comenzó a aligerarse tan sutilmente al principio que casi no lo noté. Pero para cuando el sol se hundió sobre la calle, la sensación se había vuelto plena y firme. No tenía miedo, no estaba esperando, ya no era de ellos, no de la forma a la que se habían acostumbrado. El teléfono vibró una vez más, un temblor final e insistente. Lo dejé sonar, no me quedaba nada que darles, que no me costara a mí misma. La primera señal real de colapso llegó temprano a la mañana siguiente. Afilada como un plato caído en un suelo tranquilo, apenas había terminado de untar mantequilla en mi tostada cuando el teléfono se iluminó con un mensaje de Javier. No palabras, solo una sola captura de pantalla, una notificación roja de su aplicación bancaria, pago rechazado, hipoteca vencida. Una segunda captura de pantalla, siguió inmediatamente. Factura de electricidad, pago fallido. Luego el mensaje. Mamá, ¿qué está pasando? Pasó algo con tu cuenta. Llámame de inmediato, inmediatamente. Esa palabra de nuevo, la vieja orden envuelta en el disfraz de preocupación. Tomé un sorbo lento de mi té. La casa todavía estaba pacífica. Mi vida no se había desmoronado. Mis luces estaban encendidas. Mis facturas estaban pagadas. Todo en mi día era firme, excepto por la vibración del pánico de Javier sangrando a través de la pantalla. No contesté. Un minuto después, apareció otro mensaje de Elena. Los servicios públicos están rebotando, la hipoteca está rebotando. Esto es serio, Carmen. Necesitamos que revises tu banco ahora mismo. Necesitamos, como si yo fuera un electrodoméstico averiado que esperaban que arreglara. Dejé el teléfono y salí a regar el pequeño trozo de jardín que Antonio solía cuidar. El aire estaba fresco, la tierra oscura y fría. Los caléndulas habían comenzado a marchitarse un poco, pero aún conservaban su color, cosas tercas que se negaban a desvanecerse simplemente porque la estación lo exigía. Detrás de mí, a través de la puerta mosquitera, el teléfono vibró una y otra vez. Un frenesí ahora, el ritmo de las personas acostumbradas a la estabilidad, obligadas de repente a pararse en un terreno que nunca se dieron cuenta de que no era suyo. Durante años, había mantenido ese suelo sólido debajo de ellos. Ahora lo sentían moverse. Terminé de regar las flores antes de volver adentro. El teléfono mostraba 5 llamadas perdidas, 4 mensajes de voz y una cadena de mensajes. Esto no es divertido. Tenemos obligaciones, Carmen. ¿Estás bien? ¿Por qué no contestas? Llámame ya. Y de Elena, más afilado que el resto. Si la hipoteca fracasa, nos afecta a todos nosotros. A todos nosotros, con qué facilidad me agrupaba con ellos cuando les servía. Me senté a la mesa de la cocina y abrí mi cuaderno de nuevo. La página de ayer me devolvió la mirada. Mi paz, mi tiempo, mis elecciones. Toqué el borde del papel, un gesto de anclaje antes de cerrar el cuaderno. El teléfono volvió a sonar, vibrando sobre la mesa, su sonido haciendo eco en las paredes tranquilas. Lo dejé sonar. Sabía que este momento llegaría, pero no pensé que llegaría tan rápido o con tanta intensidad. 15 minutos después, llegó otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Señora Carmen, soy Tomás de la agencia de seguros Richwood. Llamo por un pago atrasado en la póliza de seguro de hogar de Javier y Elena. Nuestros registros muestran que la transferencia automática de su cuenta falló, así que, incluso la compañía de seguros estaba empezando a notarlo. Me recosté en mi silla e inhalé profundamente. El olor a té fresco llenando mis pulmones me había preparado para la culpa, ese tirón familiar, ese viejo instinto de arreglar, de suavizar, de proteger. Pero la culpa no vino, solo una comprensión firme. Finalmente estaban sintiendo el peso de vivir la vida que yo había financiado para ellos. Una vida que habían confundido con su propio logro. El teléfono vibró de nuevo. Un zumbido largo y urgente. Otro mensaje de voz. No lo escuché. En cambio, busqué la radio y encendí música clásica suave, dejando que las habitaciones se llenaran de cuerdas suaves, en lugar de demandas frenéticas. Alrededor del mediodía, el teléfono fijo comenzó a sonar. El número que nadie llamaba a menos que las cosas fueran serias.
No me moví hacia él. Se detuvo después de 7 timbrazos. Luego silencio. Por un rato, simplemente me senté en el sillón, las manos envueltas alrededor de una taza caliente, observando la luz del sol arrastrarse por la alfombra. La calma de mi hogar calmó algo profundo dentro de mí, algo largamente ignorado. Esto es lo que mi vida podría haber sido, pensé, firme, simple, mía. Otro mensaje de Javier apareció. Mamá. El banco dice que la línea de crédito está cerrada. ¿Cerrada? ¿Qué hiciste? Tenemos pagos programados. Tenemos responsabilidades. Deberías habernos avisado. Leí las palabras lentamente, dejando que cada una se asentara. Deberías habernos avisado, como si mis elecciones requirieran su permiso, como si mi cuenta, mi dinero, mi vida les pertenecieran. Durante años, había sido su red de seguridad, no por obligación, sino por amor. Un amor que habían dado por sentado durante mucho tiempo. El silencio en la casa se hizo más completo, casi cálido. Luego llegó el mensaje de Elena, el más afilado hasta ahora. Así no es como las familias se tratan. Dejé escapar un aliento que podría haber sido una risa, si tan solo entendiera la ironía. Mi teléfono vibró por última vez, antes de que la tarde se instalara, un breve mensaje de Clara: abuela, pase lo que pase, estoy aquí. No dejes que te asusten. Llámame cuando estés lista. Solo sus palabras me suavizaron. Sostuve el teléfono por un momento, el pulgar apoyado en su mensaje, el único que no exigía, acusaba o mandaba. Luego lo dejé suavemente. La comodidad de Javier y Elena estaba comenzando a colapsar. Las primeras grietas se extendían a través de una vida que habían asumido que era inquebrantable, y en algún lugar profundo dentro, debajo de los años de silencio y obediencia, sentí que algo se elevaba como una marea tranquila y firme. No triunfo, no amargura, solo alivio. Javier apareció en mi puerta justo después de las 6:00 de la tarde, mucho antes de lo que esperaba. Escuché el coche primero, el crujido de la grava bajo los neumáticos, más fuerte de lo habitual, apresurado, impaciente, luego pasos por el porche, cada uno pesado con el ritmo de un hombre que había pasado todo el día desenredándose. No me moví de inmediato. Terminé de enjuagar mi taza de té, la sequé con cuidado, la coloqué boca abajo en el escurridor. Solo entonces abrí la puerta. Javier estaba allí, los hombros tensos, el rostro enrojecido por una mezcla de rabia y algo que parecía sospechosamente miedo. Su corbata estaba torcida, su cabello, generalmente pulcro, había sido peinado con sus dedos demasiadas veces, la imagen perfecta de un hombre cuyo mundo finalmente había dejado de cooperar. Mamá, dijo, pasando junto a mí antes de que pudiera invitarlo a entrar. Tenemos que hablar. Lo dijo como una orden, como si la urgencia de su crisis me obligara a responder. Cerré la puerta detrás de él con tranquila paciencia. Muy bien, dije. Hable. Paseó una vez por la sala de estar, luego se giró hacia mí bruscamente. La hipoteca no pasó. Los servicios públicos rebotaron. El seguro está vencido, y el banco dice que la línea de crédito que hemos usado durante años está cerrada. Su voz se elevó. ¿Cerrada, mamá? ¿Qué está pasando? Crucé las manos frente a mí, sintiendo la calma instalarse en mis huesos como arena cálida. Yo la cerré. Él me miró fijamente, parpadeando como si las palabras estuvieran en otro idioma. ¿Usted qué? ¿Las cerré? Repetí. Hubo un momento, un breve instante fugaz, en el que Javier se vio menos como un hombre adulto y más como el niño asustado que solía ser. Pero se fue en un abrir y cerrar de ojos, reemplazado por la indignación. No puede hacer eso, espetó. Ya lo hice, exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo de nuevo. Su voz se bajó. Está usted confusa. Alguien le está aconsejando. Porque esto no tiene sentido, mamá. Estos pagos han estado en vigor durante años. Exactamente, dije suavemente. Años. Se congeló, la habitación se detuvo a nuestro alrededor, caminé hacia el sillón y me senté. No por fragilidad, sino por elección. Siéntese, Javier. No lo hizo. Se quedó allí como un hombre atrapado entre la indignación y algo que no quería nombrar. Mamá. Dependemos de esos pagos. Tenemos hijos, una casa, responsabilidades.
responsabilidades que deberían haber estado manejando ustedes mismos, respondí, no subcontratándolas a mí. Su rostro cambió. La rabia se mezcló con la incredulidad. Somos familia. Las familias se apoyan. Incliné la cabeza. Lo hacen. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Trató de parecer ofendido, pero no cuajó. Yo siempre he, comenzó. No, dije suavemente pero con firmeza. No lo ha hecho. Me visita cuando necesita algo. Llama cuando hay una factura. Aparece cuando hay una crisis. Pero nunca ha preguntado cómo estoy. No de verdad, sostuve su mirada. Trata mi ayuda como algo dado, no como un regalo. Apretó la mandíbula. Esto no es justo. Tampoco lo fue decirme que no viniera a cenar. Dije, o permitir que su esposa me dijera que debería vivir con menos comodidades, o esperar que una mujer de 72 años cargue con el peso de su estilo de vida. Hizo una mueca, apenas lo suficiente para que supiera que las palabras golpearon el lugar exacto que necesitaban. Eso no es lo que quisimos decir, murmuró. Pero es lo que dijeron, respondí. El silencio se extendió entre nosotros. No pacífico, no cómodo. Un silencio lleno de cosas que él nunca había notado y que yo nunca había expresado. Finalmente, Javier habló, su voz más suave, pero no más amable. Nos ha cogido desprevenidos. Debería haberme avisado. Avisado, como si yo fuera una tormenta para la que necesitaba prepararse. No le debo avisos, dije, ni explicaciones, ni acceso a mis cuentas. Su postura se puso rígida. No podemos sobrevivir sin esa ayuda, dijo en voz baja. Sí, respondí. Pueden. No, mamá, insistió. El pánico subiendo de nuevo. Usted no entiende. Estamos justos de dinero. Los niños, la casa, mi trabajo. Entonces se adaptará, dije. Justo como me adapté yo cuando perdí a su padre, cuando trabajé en 2 empleos para mantenerle vestido, cuando pagué cada factura de emergencia que usted y Elena crearon. Su voz tembló de rabia. Esto es cruel. No, dije, levantándome lentamente de la silla. Cruel es usar la cuenta bancaria de su madre, mientras le dice que la avergüenza. Cruel es dejarme en su umbral como si fuera alguien por debajo de sus invitados. Cruel es creer que mi comodidad es opcional mientras que la suya es esencial. Él se estremeció. La verdad a menudo duele más que la acusación. Por un largo momento, no dijo nada. Luego, con una voz que intentó ser tranquila y falló, preguntó, ¿es esto permanente? Sí. Él inhaló bruscamente, como si la finalidad lo cortara. Me acerqué. No amenazante. Simplemente presente. Javier, dije en voz baja, no hago esto para castigarle. Lo hago porque finalmente entiendo que continuar así destruiría cualquier relación que todavía tengamos. Sus hombros se hundieron. La lucha se drenó de él, dejando solo agotamiento. No sé qué hacer, susurró. Esa, dije suavemente, es la primera cosa honesta que me dice en años. No respondió, solo se giró hacia la puerta lentamente, como si cada paso fuera más pesado que el anterior. En el umbral, se detuvo. Mamá, murmuró, sin mirarme. Por favor, piense en esto. Lo he hecho, dije. Él asintió una vez. Un pequeño movimiento derrotado, y se fue. Cerré la puerta detrás de él suavemente. No surgió en mí triunfo, ni amargura. Solo la tranquila verdad. Había hecho lo que él nunca esperó. Me había retirado de su comodidad. Y era hora de que aprendieran a mantenerse en pie sin mí. Elena llegó a la tarde siguiente, no con el pánico que llevaba Javier, sino con algo mucho más afilado. Decisión, el tipo de decisión que la gente confunde con fuerza, cuando en realidad es solo un derecho, con la espalda más recta. La vi a través de la ventana antes de que llamara, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa, caminando por mi sendero como si le perteneciera. No se molestó con el timbre, usó sus nudillos, 3 golpes rápidos e impacientes. Abrí la puerta hasta la mitad, no ancha, no acogedora. Carmen, dio, avanzando como esperando que me hiciera a un lado. No lo hice. Elena. Ella dudó. Solo un parpadeo. Luego forzó una sonrisa tensa. Necesitamos hablar. Su voz estaba controlada.
pero podía escuchar la tensión debajo, el sonido de una mujer cuya comodidad se había deslizado entre sus dedos, más rápido de lo que podía agarrarla. Muy bien, dije, hable. Pasó junto a mí sin esperar permiso. La dejé. A veces el silencio establece un límite más claro que una puerta cerrada. Se paró en el centro de mi sala de estar, escaneándola como se inspecciona una habitación de hotel, evaluando, en silencio, juzgando. Luego se giró hacia mí. No sé lo que le dijo Javier, comenzó, con la voz demasiado cuidadosa. Pero las cosas están difíciles ahora mismo. El problema de la hipoteca, los servicios públicos, este no es un buen momento para sorpresas. Crucé las manos frente a mí. Yo no creé las sorpresas, simplemente dejé de cubrirlas. Su boca se tensó. Usted sabe lo mucho que confiamos en usted. Sí, dije suavemente. Ese es el problema. Tomó aire, estabilizándose. Usted es su madre. Ayudarnos es normal, incluso esperado. ¿Esperado por quién?, pregunté. Elena parpadeó, desconcertada. Por la familia. ¿Familia?, repetí. La misma familia que no me quiso en su cena porque podría incomodar. El color subió a sus mejillas. Rabia o vergüenza, no importaba. Eso fue un malentendido. No, dije suavemente. Fue perfectamente claro. Ella exhaló bruscamente y se cruzó de brazos. Carmen, si está tomando esto demasiado personalmente, casi sonreí. Esa frase, el escudo favorito de las personas que no quieren enfrentar la verdad de su propio comportamiento. ¿De qué otra manera hay que tomar ser excluida de la casa de mi hijo?, pregunté. O que me dijeran que debería vivir con menos comodidades porque ustedes dos querían más. Desvió la mirada por un momento. Luego volvió a mirarme. Estábamos estresados, dijimos cosas sin pensar. No, dije en voz baja. Las dijeron porque estaban pensando. Simplemente no esperaban que yo me escuchara en la verdad. Sus labios se presionaron en una línea. Bien. Tal vez manejamos mal las cosas. Pero cerrar la línea de crédito, cancelarlo todo, eso es extremo. Es necesario, respondí. ¿Para quién?, espetó. Porque ciertamente no para nosotros. ¿Para mí?, dije. Siguió el silencio. El pesado, el que obliga a la verdad a salir a la luz. Elena me miró fijamente. Su expresión cambiando de irritación a cálculo, dio un paso más cerca. Si está preocupada por algo, dijo suavemente, podemos ayudar, podemos administrar sus facturas. ¿Vigilar las cosas? Dejé escapar un aliento lento. Elena, cancelé su acceso. No porque esté confusa, no porque tenga miedo, sino porque he terminado de ser tratada como un banco con un latido. Sus ojos se endurecieron. Sin su apoyo, no podemos mantener la vida que construimos. Entonces construyan una diferente, dije. Abrió la boca para protestar, para discutir, para insistir, luego la cerró de nuevo, cuando vio que nada en mi rostro se movería. Está cometiendo un error, dijo finalmente. No, susurré. Estoy corrigiendo uno. Se quedó allí por otro momento. Buscando en mi rostro alguna grieta que pudiera abrir, no encontró ninguna. Sin decir otra palabra, agarró su bolso y se fue. La puerta se cerró con un clic detrás de ella, no un portazo, sino firme, final. Me quedé en la casa tranquila, escuchando el sonido que se desvanecía de sus tacones en el sendero, sin manos temblorosas, sin culpa, sin segundos pensamientos. Solo una verdad tranquila y firme, instalándose más profundamente en mis huesos, habían venido esperando influenciarme. Pero ya no era una mujer que podía ser influenciada por la culpa o el miedo. Por primera vez en décadas, la única comodidad que me preocupaba perder era la mía, y ya la había reclamado. Clara vino esa noche justo cuando el cielo se sumergía, en el tipo de azul que se siente como si estuviera conteniendo la respiración. La escuché antes de verla. El golpe suave que ha tenido desde la infancia, 3 suaves toques como si le estuviera pidiendo permiso a la casa para entrar, una cortesía con la que nadie más en mi familia se molestó. Cuando abrí la puerta, estaba allí con el pelo recogido en un moño desordenado, su mochila colgando de un hombro, y preocupación escrita en su joven rostro. Abuela, susurró, está bien. Sentí que algo se aliviaba dentro de mí al verla. Pasa, cariño. Entró,
y en el momento en que la puerta se cerró, se giró para mirarme completamente. Papá y mamá están furiosos y confusos, y discutiendo entre ellos y con todos los demás. Pensarías que el mundo se está acabando. Me imagino que se siente así para ellos, dije, moviéndome a la cocina para preparar té. Clara me siguió, dejando caer su mochila junto a la puerta. Siguen diciendo que está siendo irrazonable, que está actuando por despecho, que alguien debe haberla influenciado. Dejé que el hervidor se llenara de agua, sintiendo el peso de sus palabras asentarse como polvo tranquilo en un estante. ¿Es eso lo que piensas? Su respuesta llegó sin dudar. No, creo que finalmente se defendió, y ellos no saben qué hacer con eso. Me giré para mirarla. Me estaba observando intensamente, con el ceño fruncido, los ojos suaves con una especie de lealtad que no se enseña, se hereda. El hervidor hizo clic. El zumbido bajo llenó el silencio entre nosotras. Siéntate, dije, señalando la mesa. Se deslizó en la silla, doblando las manos, esperando. Siempre paciente conmigo, siempre presente. Me senté frente a ella. Por un momento, ninguna de las dos habló. Luego dije, Clara, usted sabe más que nadie que he ayudado a sus padres durante mucho tiempo. Ella asintió, toda mi vida. Y no estuvo mal ayudar. Continué, pero en algún momento del camino, dejaron de verlo como ayuda. Empezaron a verlo como obligación, como derecho. La garganta de Clara se agitó mientras tragaba. Lo sé. Vertí el agua caliente sobre las hojas de té, el vapor subiendo entre nosotras como un viejo recuerdo. Su padre vino ayer. Su cabeza se levantó. ¿Qué dijo? Que lo cogí desprevenido, que debería haberle avisado, que estaba poniendo las cosas innecesariamente difíciles. Clara puso los ojos en blanco, algo que no hacía a menudo. Está en pánico, ambos lo están, pero en lugar de admitir que dependían demasiado de usted, están actuando como si los hubiera traicionado. Sí, dije en voz baja, pero yo no los traicioné. Dejé de traicionarme a mí misma. Algo en el rostro de Clara se suavizó, luego se abrió un poco. Como al escuchar una verdad que había estado esperando nombrar, se acercó a la mesa y tomó mi mano suavemente, de la misma manera que lo había hecho días antes. Abuela, estoy orgullosa de usted. Su voz vaciló en la última palabra, y sentí que algo en mi pecho se aflojaba. Un nudo que había llevado durante demasiados años sin notar el dolor que causaba. Gracias, susurré. Ella apretó mis dedos. Lo digo en serio, he visto cómo le piden cosas, cómo esperan que usted los salve, y nunca dice nada, solo ayuda incluso cuando le duele. Son mis hijos, dije, no como excusa, sino como un hecho. Pero usted es una persona, respondió, su voz feroz y seria a la vez. Usted merece límites, merece respeto, y merece una vida que no la agote por completo. Sus palabras se instalaron en mí lentamente como calor que se extiende a manos frías. Nos sentamos allí por un largo rato, bebiendo té, dejando que la calma trabajara a nuestro alrededor. Clara me contó sobre sus clases, sus amigos, el libro que estaba leyendo. Habló en ráfagas pequeñas y reflexivas, como siempre lo había hecho, y yo escuché, realmente escuché. Con un corazón que se sentía más firme de lo que había estado en años. Cuando finalmente se levantó para irse, se acercó y me rodeó con sus brazos. No un abrazo apresurado, no uno distraído, sino un abrazo completo y anclador, del tipo que no olvidas. Pase lo que pase ahora, murmuró en mi hombro. Usted no está sola. Estoy aquí, siempre estaré aquí. Cerré los ojos y la respiré. Champú, de menta, polvo de biblioteca, juventud, sinceridad. Cuando se alejó por el sendero y se despidió con la mano, algo notable se quedó en el aire detrás de ella. No tristeza, no culpa, no miedo. Una verdad tranquila e inquebrantable. Alguien en mi familia todavía me amaba por quien yo era, no por lo que proporcionaba. Y eso solo fue suficiente para mantenerme firme. Para lo que sabía que vendría después, lo llamaron una discusión familiar. Como si darle un nombre pudiera suavizar los bordes, como si la palabra familia todavía tuviera el peso que tuvo una vez. Javier me envió un mensaje de texto la noche anterior. Un mensaje formal y conciso. Necesitamos hablar, todos nosotros,
Mañana a las 5. Por favor, no lo haga más difícil. Por favor, no lo haga más difícil. Como si la dificultad no hubiera sido suya para empezar. No estuve de acuerdo, pero tampoco me negué. Simplemente le respondí, estaré allí. No porque lo exigieran, sino porque no me quedaba nada que temer de una habitación llena de gente que solo recordaba que yo existía cuando algo salía mal. Llegué a su casa exactamente a las 5, ni temprano ni tarde. La puerta se abrió antes de que tocara el timbre, como si Javier hubiera estado parado al otro lado, esperando interceptarme. Su rostro se veía más viejo que hace días. El estrés tiene una forma de sumar años rápidamente a las personas no acostumbradas a llevar su propio peso. «Mamá», dijo, haciéndose a un lado. Entré. El aire se sentía espeso, como un frente de presión antes de una tormenta. Elena estaba cerca de la isla de la cocina, con los brazos cruzados, los labios apretados. Los niños no estaban a la vista, guardados, supuse, para que los adultos pudieran interpretar la escena que habían preparado. Nos movimos a la sala de estar. Ellos se sentaron en el sofá. Yo me senté en el sillón frente a ellos, el mismo asiento que siempre tomaba, excepto que ahora no me sentía como una invitada, me sentía como una observadora en una obra en la que finalmente había dejado de actuar. Javier se aclaró la garganta. «Estamos preocupados por usted». Por supuesto que lo estaban. No cuando estaba sola, no cuando estaba enferma, no cuando estaba de luto, pero ahora, cuando la línea de crédito se había desvanecido y las facturas ya no se pagaban solas, la preocupación floreció como una mala hierba en su jardín. «Agradezco la preocupación», dije, «pero estoy bastante bien». Elena se inclinó hacia adelante, la voz quebradiza. «Lo está. Porque desde donde estamos, sus decisiones parecen impulsivas». «Al contrario», respondí, «nunca he sido más deliberada». Hizo un sonido, parte incredulidad, parte molestia. «Nos ha puesto en una posición muy difícil». Sostuve su mirada con calma. «No. Se pusieron ustedes mismos allí. Simplemente me retiré». Javier se frotó la frente. «Mamá, pedimos transparencia. Debería haber hablado con nosotros antes de todo. Somos una familia, tomamos decisiones juntos. ¿Es eso así?», pregunté. ¿Fui yo parte de la decisión de excluirme de su cena? ¿O la decisión de decirme que viviera con menos comodidades? ¿O la decisión de tratar mi apoyo como un derecho? Elena se puso rígida. Javier apretó la mandíbula. «No se trata de eso», murmuró. «Se trata exactamente de eso», dije. El silencio se presionó entre nosotros, pesado y lleno de verdades tácitas. Javier finalmente levantó la vista. Los ojos tensos. «Necesitamos su ayuda, mamá». Ahí estaba, despojado de excusas, frases suavizadas e ilusiones educadas. No amor, no comprensión, ayuda. «¿Qué tipo de ayuda?», pregunté suavemente. Aunque ya lo sabía. «Los pagos», dijo, «al menos hasta que las cosas se estabilicen, y después de eso», dudó, «lo resolveremos», significando, «tomaremos la ayuda mientras usted la proporcione». Crucé las manos en mi regazo. «Javier, no voy a restablecer el acuerdo, ni temporalmente, ni parcialmente. En absoluto». El aliento de Elena se cortó, agudo e indignado. «Nos está castigando». «No», dije, «me estoy liberando». Javier me miró fijamente, algo parecido a la incredulidad parpadeando en su rostro. Incredulidad de que la versión de mí que solían mandar se había ido. «Mamá», susurró, «nos estamos ahogando. Son adultos», dije suavemente. «Aprenderán a nadar». Me miraron fijamente entonces, realmente fijamente, como si me vieran por primera vez. No la madre suave que absorbía cada golpe, no la ayudante silenciosa que llenaba cada hueco, sino una mujer mayor, más sabia, más firme, que finalmente entendía la diferencia entre amor y servidumbre. Cuando quedó claro que nada de lo que dijeran me movería, Elena se levantó bruscamente, la conversación colapsando como papel mojado. «Bueno», dijo, con la voz tensa. «Eso es todo». Javier no se levantó. Solo me miró con algo entre derrota y resentimiento. Me levanté lentamente. «Les deseo lo mejor a ambos», dije, «pero ya no voy a cargar con su vida.
sin gritos, sin lágrimas, sin escenas. Solo la verdad, tranquila, final y mía. Salí de su casa de la misma manera que había entrado, con la cabeza alta, los pasos firmes, y mi corazón, quizás por primera vez en años, sin cargas. A la mañana siguiente, me desperté antes del sol, no por tensión esta vez, sino por algo más suave, una quietud ligera, del tipo que viene cuando un peso largamente sostenido finalmente aprende a soltarse de tus costillas. Por primera vez en años, no salí corriendo de la cama preocupada por la factura vencida de otra persona, o un texto de emergencia, o una demanda sutil disfrazada de favor rápido. Me senté allí en el borde del colchón, dejando que mis pies encontraran el suelo lentamente, sintiendo el calor de la habitación instalarse a mi alrededor. Fue asombroso lo vacía que se sentía mi mente. Vacía de la mejor manera, como un armario finalmente limpiado de cosas que nunca necesité. Me preparé el desayuno. Nada extravagante, solo tostadas con mantequilla y un huevo duro, pero lo comí sin distracciones, sin revisar mi teléfono, sin mantener un oído atento a los problemas. La casa estaba tranquila, pero esta vez no era soledad. ¿Era paz? Me entretuve durante la mañana, haciendo pequeñas cosas que siempre habían sido postergadas: apretar un tornillo suelto en el riel de la cortina, limpiar los alféizares de las ventanas, podar el triste helecho junto al fregadero de la cocina, tareas ordinarias, pero hoy se sintieron como recuperar pedazos de mi vida, uno por uno. Alrededor del mediodía, tomé mi viejo abrigo del armario y caminé hasta el pequeño parque a 2 manzanas. No había ido en meses, no porque fuera incapaz, sino porque había estado demasiado ocupada siendo la salida de emergencia de todos. El aire era fresco, el tipo de fresco que despierta tus pulmones suavemente. El sendero serpenteaba entre árboles que comenzaban a soltar sus hojas amarillas, y caminé despacio, mi cuerpo recordando un ritmo que no era apresurado. Algunos niños corrían cerca de los columpios. Sus risas me recordaron los años en que Javier era pequeño, antes de que la edad adulta lo endureciera, antes de que las expectativas se torcieran en resentimiento. No sentí amargura, solo un dolor distante, como presionar un moretón que finalmente había comenzado a sanar. Me senté en un banco cerca del estanque y observé a los patos deslizarse sobre el agua. Uno de ellos sumergió la cabeza, la cola, balanceándose torpemente en el aire. La vista me hizo sonreír, una sonrisa simple e inesperada que no dolió al salir. Por primera vez en mucho tiempo, me hice una pregunta que había evitado durante años. ¿Qué disfruto? No lo que tolero, no lo que es conveniente, no lo que encaja entre las necesidades de otras personas. ¿Qué disfruto? La pregunta se sintió casi ajena, pero el silencio dentro de mí, suave, abierto, me dijo que finalmente tenía espacio para responderla. Pasé la tarde como solía hacerlo, antes de que la vida se convirtiera en una interminable cadena de obligaciones. Leyendo, tomé mi viejo sillón junto a la ventana, una manta sobre mi regazo, un libro que había querido empezar, pero nunca tuve espacio en mi mente para él. Las páginas pasaron lentamente. No me apresuraba a ninguna parte. Incluso más tarde, cuando el cielo se oscureció y la casa se plegó en el crepúsculo, no sentí la vieja inquietud, ningún tic-tac de reloj, ninguna espera de una llamada, ninguna preparación para la culpa. Mi teléfono vibró solo una vez. Un breve mensaje de texto de Clara: pensando en usted. Espero que esté descansando hoy. Respondí simplemente: lo estoy, verdaderamente. Se sintió como el primer lo estoy honesto que había dicho en años. Por la noche, me preparé una pequeña cena y la comí junto a la ventana, observando cómo se encendían las luces de la calle. El mundo exterior seguía moviéndose, coches, pasos, voces distantes. Pero dentro de mi casa, todo se sentía suavemente pausado, restaurado. No sabía qué estaban haciendo Javier y Elena. No me pregunté, no paseé, ni imaginé, ni temí. Toda esa parte de mi mente, la parte que una vez se había mantenido en alerta constante, finalmente estaba tranquila. Me sorprendió lo natural que se sentía, como si hubiera estado destinada a volver a mí misma todo el tiempo. Antes de acostarme, me paré frente al espejo del baño. Una mujer de 72 años me devolvió la mirada. Líneas,
cabello plateado, una suavidad alrededor de los ojos que trae la edad, y algo más, dignidad, una firmeza que no había visto en mí misma en décadas. Toqué el borde del espejo ligeramente, como si me estuviera familiarizando de nuevo con una vieja amiga. «Te recuerdo», murmuré. No la madre que se dobló hasta casi romperse, no el banco disfrazado de mujer, no la sombra en el borde de la comodidad de otra persona. Solo yo, Carmen, una mujer que finalmente eligió su propia quietud, su propio ritmo, su propia vida, y cuando apagué la luz, lo sentí claramente. Aún no había terminado, ni con vivir, ni con elegir, ni con estar completa de nuevo. Javier vino solo esta vez. Vi su coche rodar lentamente hacia mi camino de entrada justo después del anochecer, los faros rozando la parte delantera de la casa como manos inciertas. No se estacionó como solía hacerlo, torcido y apurado. Esta noche, deslizó el coche en su lugar, cuidadoso, casi vacilante, como si la propia grava pudiera juzgarlo. Estaba sentada en la sala de estar con una lámpara encendida, el suave resplandor amarillo calentando la calma. Cuando llamó, un solo golpe fuerte, cerré mi libro y me levanté, sin prisa, sin miedo, solo una respiración tranquila y firme. Cuando abrí la puerta, Javier se veía más pequeño, no de tamaño, sino de espíritu. Sus hombros encorvados, sus ojos cansados, su rostro demacrado de una manera que ninguna discusión podría causar. No estaba enojado ahora. No estaba gritando, no estaba exigiendo, se estaba desmoronando. «Mamá», dijo, con la voz baja, «¿puedo pasar?». Me hice a un lado, caminó hasta el centro de la sala de estar, luego se detuvo como si no estuviera seguro de dónde pararse. Le hice un gesto hacia el sofá, se sentó, pero sus manos temblaban, inquietas, como solían hacerlo cuando era un niño que había hecho algo mal y no estaba listo para enfrentar las consecuencias. Tomé mi lugar habitual en el sillón. La lámpara zumbaba suavemente entre nosotros. Por un largo momento, no habló, solo miró fijamente sus manos. Luego, finalmente, con una voz que sonaba raspada, dijo: «Lo siento». No fuerte, no ensayado, no dramático, solo pequeño. Esperé, no por crueldad, simplemente porque sabía la diferencia entre una disculpa y una línea de apertura. Inhaló bruscamente. «No me di cuenta de lo mucho que dependíamos de usted. No me di cuenta de lo injusto que era». «No», tragó. «No vi nada de eso». «No quiso ver», dije suavemente. Sus ojos se levantaron, doloridos pero honestos. «Tal vez, no, definitivamente, era más fácil creer que siempre estaría ahí». Asentí. «Generalmente lo es». Se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas. «Mamá, las cosas están mal. Estamos atrasados en todo. La casa, las facturas. Mi trabajo es inestable ahora mismo. Elena está furiosa. Y yo». Su voz se quebró. «La extraño». No me inmuté, pero algo dentro de mí se tensó, un dolor suave que no pedía ser calmado. «Nunca me fui», dije. «Ustedes me empujaron fuera». Su rostro se contorsionó, la vergüenza instalándose profundamente en las líneas alrededor de sus ojos. Lo sé, y lo siento, de verdad». Creí que lo decía en ese momento, pero la sinceridad nacida de la crisis es algo frágil. Se desvanece rápido una vez que regresa la comodidad. Se frotó la cara con una mano. «Podemos empezar de nuevo. Tal vez restablecer los pagos hasta que estemos de nuevo en pie. No me refiero para siempre, solo hasta que las cosas se estabilicen». Ahí estaba, la segunda verdad debajo de la primera, la necesidad debajo de la disculpa, el hábito debajo del arrepentimiento. Dejé que el silencio descansara entre nosotros antes de preguntar: «¿Me quiere a mí o quiere mi ayuda?». Su aliento se cortó. «Quiero ambas cosas», susurró. Asentí lentamente, como si lo estuviera considerando. «Y cuando su vida sea tranquila de nuevo, cuando las facturas estén pagadas, cuando regrese la comodidad». No contestó. No necesitaba hacerlo, porque ambos sabíamos la verdad. Me levanté, caminé hacia la lámpara y ajusté la pantalla, dejando que su resplandor se suavizara. Luego me giré hacia él. «Javier», dije en voz baja, «lo amo, siempre lo haré». Sus ojos se llenaron, no se desbordaron, pero lo suficiente para un brillo.
pero no voy a financiar su vida nunca más. Pareció sorprendido, herido, tal vez incluso traicionado, aunque no tenía derecho a sentir ninguna de esas cosas. Mamá, no, dije suavemente. Escuche. Él se calló. Usted es capaz, es adulto. Tiene una familia propia y encontrará su equilibrio, pero no a mis espaldas. Miró hacia abajo, respirando de manera desigual. No sé cómo arreglar todo esto. ¿Aprenderá? Dije. No porque yo le rescate, sino porque tiene que hacerlo. Se sentó allí, absorbiendo las palabras como alguien que prueba algo amargo y necesario. Después de un largo momento, susurró. Así que eso es realmente todo. Eso es todo, dije. No el fin de nosotros, sino el fin de que yo sea su red de seguridad. Él asintió lentamente. Luego se levantó, parecía más viejo que cuando llegó. No derrotado, sino humilde. La forma en que se ve un hombre cuando la vida finalmente espera que se sostenga sobre sus propias piernas, en la puerta, se detuvo. Mamá, dijo, con la voz tranquila, gracias, por no gritar. Por todo. Toqué su brazo suavemente. Vete a casa, Javier. Cuida de tu familia. Empieza de nuevo. Asintió una vez. Luego salió al aire fresco de la noche. Lo vi caminar hacia el coche. Los hombros pesados. Los pasos lentos, pero avanzando. Cuando cerré la puerta detrás de él, exhalé un aliento que no sabía que había estado conteniendo, sin regodeo, sin triunfo, solo la verdad firme y anclada. Finalmente, me había elegido a mí misma, y se sintió pacífico. En los días que siguieron, la casa se sintió diferente, no más tranquila. Siempre había sido tranquila, sino más clara, como si alguien hubiera limpiado una ventana empañada y dejado que la luz volviera a entrar. Me moví por mis habitaciones lentamente, no por la edad, sino por un nuevo tipo de conciencia, tocando objetos que no había mirado correctamente en años, la fotografía enmarcada de Antonio en el jardín, la taza de té astillada que Clara hizo cuando tenía 7 años, la colcha descolorida que mi madre cosió a mano. Todos se sentían como partes de una vida que había estado demasiado ocupada, demasiado cargada para habitar plenamente. Mi teléfono no sonó tan a menudo. Cuando lo hizo, el sonido ya no me provocó una punzada de miedo. La mayoría de las llamadas eran simples seguimientos administrativos sobre los cambios que había hecho. Algunas eran de Javier, actualizaciones breves y cautelosas, no peticiones, solo actualizaciones. Sonaba cansado, pero también diferente, como un hombre que comenzaba a entender lo que se siente la rendición de cuentas. Elena no llamó en absoluto. No extrañé el silencio. Clara visitó cada 2 días, trajo magdalenas, chismes de la universidad, poemas a medio terminar, escritos en los márgenes de sus cuadernos, se acurrucó en mi sofá con las piernas dobladas debajo de ella, y dejó que la casa se llenara con el suave zumbido de sus historias. A veces preguntaba cómo me sentía, a veces no hablábamos en absoluto. Solo nos sentábamos juntas mientras la luz cambiaba a través del suelo. Ella me dijo una vez en un momento tranquilo, parece más ligera, abuela. Y me di cuenta de que tenía razón. Por primera vez en décadas, sentí que mi vida estaba moldeada por mis propias manos, no por obligación, no por culpa, no por miedo a ser necesaria o rechazada, solo mía. Un jueves por la tarde, caminé hasta el parque de nuevo. Las hojas se habían vuelto más profundas para entonces. Ámbar, naranja quemado, el color de los finales que dan paso a los comienzos. Me senté en un banco cerca del estanque, el mismo banco donde me había redescubierto una semana antes, y observé el agua ondular en círculos lentos y reflexivos. Al otro lado del sendero, una joven empujaba un cochecito mientras hablaba por teléfono, su voz aguda con agotamiento. Un niño arrojó migas a los patos. Una pareja mayor caminó de la mano, deteniéndose cada pocos pasos para admirar algún pequeño detalle del mundo. La vida se movía como siempre lo hace. Dejé que mi respiración cayera en su propio ritmo, firme y plena. Durante tanto tiempo, había creído que estaba perdiendo algo si dejaba de dar amor, cercanía, propósito. Pensé que el sacrificio era el precio que las mujeres de mi edad debían pagar para seguir siendo necesarias, pero sentada allí bajo las hojas que caían lentamente, entendí algo más. No había estado perdiendo, había estado desapareciendo pedazo a pedazo, pago por pago.
silencio por silencio, y ahora, finalmente, las piezas estaban volviendo. Cuando regresé a casa, la luz de la tarde se filtraba por la sala de estar, suave y color miel. Calenté las sobras, me serví un vaso de agua y comí lentamente, saboreando cada bocado sin el peso de las fechas, límite de otra persona presionando mis pensamientos. Después de la cena, me senté en mi sillón y miré alrededor de la habitación, las paredes, las fotos, la pequeña vida tranquila que había reconstruido en el lapso de unos pocos días valientes, no grandioso, no dramático, sino completo. Pensé en Javier, en sus ojos cansados, su voz humilde. Esperé que él creciera a partir de esto, no por mi bien, sino por el suyo, y por Clara, que merecía un padre que entendiera lo que significaba el amor verdadero, no conveniencia, no dependencia, sino respeto. Cuando el reloj dio las 9, me levanté, apagué la lámpara y me quedé de pie por un momento en el brillo tenue del pasillo. Una mujer de 72 años, una viuda, una madre, una abuela, finalmente, una persona que se pertenecía a sí misma. Susurré en la casa tranquila. Hice lo correcto, no en voz alta, no triunfalmente, solo honestamente. A veces, las elecciones más tranquilas son las que nos salvan. Y mientras me deslizaba en la cama, subiendo la colcha hasta la barbilla, sentí que una pieza se instalaba en mí como el cierre de un libro muy querido, suave, ganado, completo. Si alguien me hubiera dicho, incluso hace un mes, que reclamaría mi vida a esta edad, me habría reído. Pero la vida tiene una forma de sorprender, incluso a las viejas como yo. Somos más fuertes de lo que la gente piensa, más calladas, sí, pero no más débiles, nunca más débiles. Y si mi historia significa algo en absoluto, que sea esto, se le permite elegirse a sí misma. A los 72, a los 80, a cualquier edad, se le permite reclamar lo que siempre fue suyo, su dignidad, su tiempo, su paz. Y si necesita que alguien le recuerde esa verdad de vez en cuando, siga conmigo. Tengo más historias que contar, y usted merece escucharlas todas.